grabar, partir y partimos. Entonces, ¿qué es lo que voy a contar yo? Esto. Bien, máximos y mínimos. Voy a agrandarlo un poco más. Ok, bueno. El tema es, teóricamente, es bastante directo. La parte difícil, no difícil, sino que hay muchos problemas diversos. Voy a tratar algunos. Ok, entonces, máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Ya. Bien, entonces vamos a considerar lo que son los máximos y los mínimos. Vamos con la definición. La definición. Vamos a considerar una función que va de Rn o definida de alguna parte de un dominio de Rn a R, función con n variables a valores reales. ¿Sí? Y la definición es la siguiente. Aquí hay que ser bastante preciso el lenguaje. Dice lo siguiente. Dice que tomemos un punto en el conjunto de donde está definida la función. Entonces se dice que la imagen del se dice va a ser la mayor imagen o la menor imagen ¿dónde? Pero hay que precisarlo cómo. Bueno, se dice que f de x0 es un valor máximo local o relativo, es un valor de máximo local o relativo, si existe una bola abierta tal que f de x es mayor o igual que f de x0, tal que f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x en esa bola. O sea, se produce un cerro ahí, pero localmente. De la misma manera para un mínimo. La imagen se dice que f de x0 es un valor mínimo, local o relativo. Existe una bola abierta tal que f de x menor o igual que f de x0. ¿Ok? Es eso lo que estamos diciendo acá. Eso es lo que está ocurriendo. Si, veamos, si esa desigualdad se cumple en todo punto del dominio, voy a empezar a hacer las diferencias. Eso ocurre para todo x. El punto se dice un máximo absoluto o global. Y se ocurre la otra desigualdad para todo x, se dice un mínimo absoluto global. A ver, en una variable nosotros sabemos lo siguiente, y este dibujo es la misma idea. Entonces, la diferencia entre los máximos y los mínimos locales o globales es una idea tan simple como esta. Cuando nosotros hablamos de máximo local, estamos pensando que en un pequeño intervalo en una variable, la gráfica es así. Podemos decirlo, ¿no? Significa que se alcanza la mayor imagen, pero para todos los puntos que viven ahí nomás. Y yo considero, o sea, en esa porción de gráfica, uno habla de una porción de gráfica cuando restringe los valores de x. Si x para los x están en ese intervalo, la imagen de x0 es la más grande. Entonces es lo que tengo, lo que llega un máximo que es local. ¿Por qué local? Porque si uno considera más parte de gráfica, más porción de gráfica, podría ocurrir esto. Si yo considero un intervalo más grande o considero el dominio donde está definida esta función, podría pasar esto, ¿no? Y entonces x0, la imagen de x0 no es la mayor de todas, porque para este número la imagen es más grande. ¿Ok? Entonces por eso es que uno habla de local. Local es en una pequeña parte. Uno habla en un pequeño intervalo en torno a x0. ¿Qué sería un intervalo en más variables? Una bola. Ese sería el equivalente. Entonces en una pequeña parte del dominio, una pequeña parte del dominio aquí sería un intervalo, sería una bola en un disquito, ahí se ocurre el mismo fenómeno. ¿Qué es lo que se está reflejando en este dibujo? Hay valores máximos y valores mínimos. Valores máximos, entonces tengo cerros y hendiduras. Ahora, eso es la idea de local o relativo. Relativo a esta porción, es la mayor imagen, pero relativo a esta parte nomás. No, cuando eso ocurre siempre,
Cuando eso ocurre siempre, si este es el dominio de la función, pensemos en una variable. Bueno, si esto ocurre siempre, significa que la imagen es la más grande de todas, en todo el dominio. Entonces ahora eso pasa a ser, se llama máximo absoluto, le gana a todas. Ahí ocupamos la palabra absoluto. ¿Por qué? Porque eso ocurre en todo punto del dominio, y aquí es solamente en una parte. ¿Okay? Entonces esas son las diferencias. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con las derivadas? Con las derivadas queremos encontrar dónde se alcanzan los máximos, en qué puntos se alcanza el valor, la mayor imagen y la menor imagen. Y al igual que en el caso de una variable, todos los criterios de derivadas que vamos a estudiar nos van a garantizar cosas locales. La garantía es que en una pequeña porción de dominio se alcanza la mayor imagen o la menor imagen. Y uno tiene que entrar a decidir, dependiendo de cómo es la función, si es la mayor de todas o la menor de todas. ¿Okay? Me estoy adelantando un poco con esa idea. Entonces, tenemos ejemplos de funciones que alcanzan la mayor imagen, la menor imagen en todo su dominio o parcialmente. Uno puede considerar, por ejemplo, algunos ejemplos, la función f de x igual la norma de x, esa es una función de n variables. Fíjate que f para el vector nulo es 0, y este número es siempre mayor o igual que 0, porque la norma es siempre mayor o igual que 0. Por lo tanto, x igual 0 es un mínimo absoluto. El menor valor que se alcanza es en el vector 0 y vale 0. ¿Tendrá un máximo? ¿Habrá algún valor, algún vector cuya imagen es la más grande de todas? Y uno dice que no, eso no puede ser. No puede haber un máximo para la función raíz de la suma de los cuadrados o la norma de x, porque si tú escoges un vector, por ejemplo este, o el vector que tiene todas las coordenadas 1, por ejemplo, la norma de ese vector es n. Por lo tanto, tienes vectores de norma tan grande como quieres. ¿Sí? La norma de ese vector es n, donde n es un número natural. Por lo tanto, si tú dices que todas las imágenes no pasan de un cierto valor, bueno, estarías queriendo decir que todos los naturales no pasan de un cierto número, cosa que sabemos que eso no ocurre. Entonces, no puede haber una mayor imagen acá. Una imagen no puede tener la mayor imagen, y por lo tanto esta función no tiene un máximo absoluto. Estamos interesados en encontrar la mayor y menor imagen de la función en su dominio. Y para eso vamos a estudiar la cosa local. Bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo de la función que aparece ahí. Coseno de x, coseno de y elevado menos raíz de x cuadrado más y cuadrado. En ese cuadrado, en este dominio, que es ese cuadrado que está ahí, si nosotros consideramos la función en ese cuadrado, esa función alcanza un máximo en el punto 0, 0. En el par o 0, 0 se alcanza la mayor imagen, que, que vale a la menos 1, la mayor imagen. Y la menor imagen se alcanza, dice, en el punto, en algún punto que está en el interior, también de ese cuadrado. La mayor imagen se alcanza en 0, 0, para esa función que está ahí. ¿Ya? Ya, entonces, lo que nosotros queremos es encontrar mayor y menor imagen. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener algún resultado que garantice que hay mayor y menor imagen. Entonces, fijarse que el que haya mayor y menor imagen va a depender de dónde estás trabajando, porque la función, por ejemplo, si nosotros tomamos la función f de x igual a 1 partido por x, en el intervalo 1 más infinito, entonces nosotros sabemos que esta función, en 1 se alcanza la mayor imagen, que es 1, pero no tiene mínimo. No existe mínimo. No existe mínimo absoluto. Esa función no tiene mínimo absoluto. No hay un mínimo absoluto para esa función que está ahí. ¿Ok? Esa está definida en el intervalo 1 más infinito. Lo que nosotros sabemos de cálculo 1 es que si tengo una función
en una variable y está definida en un intervalo cerrado, como el que estamos indicando acá, y acotado, continua, entonces f siempre alcanza su máximo y su mínimo. Y su mínimo. Ese es un resultado profundo. ¿Mm? Donde, si el intervalo es cerrado y acotado, como el que se está indicando acá, la función siempre alcanza su máximo y su mínimo. Si el intervalo no es cerrado, si el intervalo no es cerrado o acotado, podría, no garantiza, la hay garantía absoluta de que si el intervalo es como es que se está indicando, o sea, se alcanza la mayor imagen y la menor imagen siempre cuando la función es continua. Pero en el ejemplo que acabamos de comentar acá, el intervalo 1 más infinito es un intervalo cerrado, pero no es acotado. ¿Okay? Y esta función no tiene mínimo ahí. Bueno, nosotros vamos a extender esta idea. Este mismo resultado de una variable también vale en más variables, en el sentido, en este contexto. Vamos a cambiar el intervalo a, b por algo que sea muy parecido, y ese algo va a ser este conjunto. Si la función es continua y está definida en un conjunto, en una parte de Rn donde esa parte tiene esta propiedad, es decir, ese conjunto es cerrado y acotado, entonces la función alcanza el valor máximo y mínimo global. Alcanza sus máximos y mínimos en D. Hay garantía. Bueno, recordemos algunas cosas respecto a este conjunto. ¿Qué significa que un conjunto sea acotado? La más fácil, la parte más fácil es qué significa que un conjunto sea acotado, si está dentro de alguna bola. Un conjunto es acotado si está dentro de alguna bola. Recuerde que una bola es algo como esto. Simplemente algo así, por ejemplo, en el plano. Si podemos encerrarlo dentro de una circunferencia, el conjunto es acotado. ¿Qué conjunto sería acotado? Bueno, cualquier cuadradito es un conjunto acotado. Lo podemos meter. ¿Qué conjunto no sería acotado? Por ejemplo, todo el plano no es acotado, o el primer cuadrante. El primer cuadrante es esto. Ese conjunto no es acotado. Ese conjunto que está ahí no es acotado, porque no hay ninguna bola que lo pueda contener, porque si independiente del radio que consideres, siempre queda parte fuera de la bola, por muy grande que sea el radio que consideres. Ese conjunto no es acotado. ¿Ok? Este es el radio. No lo puedes meter todo el conjunto dentro de una bola. No hay una bola que lo contenga completamente. Podemos siempre pensar en la bola en el cero, en el origen. Entonces tenemos conjuntos que los podemos limitar, que los podemos atrapar, otros conjuntos que no los podemos atrapar. Otro conjunto que no sea acotado, bueno, cualquier recta, ¿no? Cualquier recta no es un conjunto acotado. Sea cual sea la bola que tú quieras construir, siempre la recta se sale, ¿no? No está completamente metida en la bola. Esos son los conjuntos acotados, los que podemos atrapar. Y el cerrado, que es el complemento del abierto. Un poco más técnica esa otra parte. Lo que es el complemento de un conjunto abierto es un conjunto cerrado, digamos, esencialmente que el conjunto es cerrado si contiene a todo, contiene a la frontera. Esto no es necesariamente cierto, pero va a entender que un conjunto es cerrado si contiene a su frontera, de alguna manera. Cuando hablamos de frontera, hablamos del borde. Por ejemplo, este conjunto que está acá, ese conjunto no es cerrado. ¿Por qué? Porque la línea que está punteada no está en el conjunto. ¿Ok? Ese conjunto no es cerrado. No es cerrado. En cambio, este conjunto sí es cerrado, porque contiene a todos los puntos de la frontera. Ese conjunto es cerrado. O sea, esencialmente tenemos que tener borde. Un conjunto que no es cerrado, por ejemplo, bueno, todo el plano es cerrado. Todo el plano el borde del plano es el vacío. Y un conjunto que no sea cerrado, por ejemplo, cualquier cosa así, ¿no? Eh, ahí, por ejemplo. Por ejemplo, este conjunto que está aquí,
si nosotros lo choramos S, ese conjunto no es cerrado, tampoco es acotado. Estos puntos que están acá, que están en el borde, no están en el conjunto. Esos son puntos que se llaman puntos adherentes, pero no pertenecen al conjunto. Bueno, ese es un conjunto cerrado. Un ejemplo, un prototipo de un conjunto que sea cerrado es la bola cerrada. La bola cerrada es lo mismo que la bola abierta, pero consideras el borde también. La bola abierta uno la dibuja así. Esta es la bola abierta con algún centro. La bola cerrada estamos considerando el borde. Ese que está ahí, junto con el borde, o sea, ¿qué significa el borde? Menor igual. El igual nos da los puntos que están justo a distancia R, justo en el borde. Entonces este es un conjunto cerrado, y además es acotado, naturalmente. Otro conjunto que es cerrado es cualquier intervalo, cualquier producto cruz de dos intervalos, producto cartesiano. Recuerda que este conjunto, el conjunto A cruz B cruz CD, es un rectángulo en el plano, con lados paralelos a los ejes, es un producto cartesiano, simplemente. Aquí tengo AB y aquí tengo CD. Eso es un rectángulo, ¿ok? Aquí tengo un rectángulo. Si la longitud del intervalo AB coincide con la longitud del intervalo CD, tengo un cuadrado, entonces genera un rectángulo. Este es un conjunto cerrado. Está el interior y está el borde también. Si alguno de estos intervalos es semiabierto, por ejemplo, doy vuelta a alguno de estos corchetes, ya dejó de ser cerrado porque alguno de los bordes desaparece. ¿Ok? Este conjunto es cerrado. Bueno, este conjunto, los dos ejemplos que hemos dado van a aparecer con mucha frecuencia. Estos conjuntos, además de ser cerrados, son acotados. Entonces, las funciones continuas definidas ahí van a tener máximo y mínimo, van a tener valores máximo y mínimo. Ahora, un conjunto cerrado y acotado, en Rn, también se le llama compacto. La definición de compacto es más general, pero también le dicen compactos, aunque son equivalentes. ¿Ya? Entonces, cuando la función está definida en un conjunto que tiene esta propiedad, hay garantía de que tenemos máximo y mínimo. Ahí. Pero lo que vamos a comentar garantiza máximo y mínimo absoluto. Todo lo que viene a continuación garantiza máximos y mínimos locales. Entonces, el primer criterio de la derivada, ¿cuál es el primer criterio de la derivada? O la primera propiedad. Si uno vuelve a una variable, dice, bueno, si tengo un máximo, si la función es derivable en un intervalo y el máximo está en el interior del intervalo, entonces la derivada ahí tiene que ser cero. Eso es lo que dice el primer teorema. Si el máximo es mínimo, la derivada tiene que ser cero ahí. F' en x0 tiene que ser cero. Eso es equivalente a que la recta tangente tiene pendiente cero o es paralela con el eje X. Bueno, este mismo resultado va en el espacio. Dice, si f tiene un valor máximo o mínimo local en un punto, y ese punto está dentro, que se llama punto interior, es decir, no es un punto que está en la frontera, en el borde, sino que está dentro del conjunto D, y si todas las derivadas parciales existen, entonces todas las derivadas valen cero. Ahí. Fíjate que el mismo resultado en una variable se está extendiendo. Otra manera de decir lo mismo es que el gradiente ahí es cero. Todas las derivadas parciales valen cero porque cada coordenada es cero. ¿Mm? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces aquí tenemos el primer criterio. Dice, ¿y cómo usamos este criterio para hallar los posibles puntos de máximo y de mínimo? ¿Ok? Entonces, geométricamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Geométricamente pasa lo mismo que con la recta tangente. Aquí en el espacio, al menos en R3, tenemos el plano tangente. Recordemos el plano tangente. Si tenemos una función en dos variables, la gráfica está en R3 y podemos hablar del plano tangente. Hablamos ya de la ecuación del plano, etc. Y la ecuación de ese plano es esta. Recuerda que la ecuación del plano tangente es z menos z0, era el gradiente, ¿cierto? El gradiente de la función en el punto,
x0 y 0, punto x menos x0 y menos y0. Hacemos el cálculo ahí, llegamos a la ecuación del plano. Ese es el plano, ese es el plano tangente, estamos hablando en el R3 a la gráfica de la función. ¿Sí? Pero este número es 0, el gradiente es 0, así que el producto punto es 0 y te queda z igual z0. Así que lo que está ocurriendo es lo que uno espera que ocurra con los dibujos, ¿no? Donde se alcanza el máximo, si uno toma el plano, ese plano es paralelo con el plano XY. Y si tiene un mínimo, y uno toma un plano ahí, el plano tangente es paralelo con el plano XY, con el piso, ¿no? Eso está ocurriendo acá también. También ocurre acá. Así que aquí tenemos el primer criterio. Lo que dice la teoría es que si tengo una función buena, por ejemplo, diferenciable en un conjunto, ¿sí? Los puntos donde el gradiente es cero o donde todas las derivadas son cero, van a ser candidatos a máximo o mínimo. Recuerdo que esto es una condición necesaria, ¿no? ¿Suficiente? Entonces, van a ser candidatos a máximo o mínimo, ¿no? No estamos diciendo que en los puntos donde el gradiente es cero o de las derivadas son cero es máximo y mínimo. No, estamos diciendo que ahí posiblemente se encuentre. ¿Ya? Entonces nosotros definimos con ese concepto, extendiendo esa idea, la idea de punto crítico. ¿Qué es lo que va a ser un punto crítico para una función? Va a ser un punto interior al dominio donde las derivadas son cero, o sea, donde todas las derivadas valen cero. Va a ser también un punto donde la derivada no existe. Entonces, los puntos del interior del dominio donde las derivadas son cero y los puntos donde la función no es derivable o donde alguna de las derivadas parciales no existe, va a ser un punto crítico. Recuerden lo que pasa en una variable. En una variable los puntos críticos son los puntos donde la derivada es cero, ahí es un punto crítico, y también puntos donde la función puede no ser derivable. Por ejemplo, aquí esta función no es derivable en ese punto. Ese también es un punto crítico. Este es x0, donde la derivada es cero, y los puntos donde la función es derivable. Por supuesto, si la función tampoco es continua, en esos puntos también van a ser puntos críticos, donde la función no es continua. También es punto crítico. Bien, y aquí aparece un segundo concepto que vamos a considerar acá, que se llama, que ocurre para este tipo de funciones, que es el que se llama punto silla. Un punto crítico de una función diferenciable se dice punto silla, ¿sí? Si el punto no es de máximo ni de mínimo. Fíjate, si existe un vector cuya imagen es mayor, entonces f de x0 no es la mayor imagen. Y si existe otro vector cuya imagen es menor, no es la menor imagen. ¿Mm? Uno esperaría que estos x1 y x2 puntos cercanos. ¿eh? Entonces, un punto que no es ni máximo ni mínimo local se dice un punto silla. Vamos a dar el ejemplo geométricamente qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto, en una función de una variable, fíjate, un punto crítico sería una cosa así. Un punto crítico sería algo así. En ese punto, no me quedó muy bien el dibujo, la derivada vale 0. Es como la función x cubo, ese sería el prototipo de un punto silla. Uno tendría algo así. Y después ahí la derivada es 0. Ahí sería un punto, en ese punto no es de máximo ni de mínimo. Fíjate que la derivada ahí es 0. Es 0 ahí. Y hay valores donde la imagen, hay valores donde
se da la desigualdad que se está indicando ahí, así que ese punto no es ni de máximo ni de mínimo local. Ese tipo de cosas se van a llamar puntos silla en este contexto. Ejemplo, el ejemplo por prototipo de punto silla es este. Son puntos que se ven como máximo y de mínimo dependiendo por dónde estás trabajando. Por ejemplo, mira, la función f de x y cuadrado menos x cuadrado, esta función es de clase C1, tiene todas las derivadas que tú quieras. Fíjate que las derivadas respecto a x y a y son las que aparecen ahí. El gradiente de f en el punto x, y es 0, si solo si el x, y es el 0, o sea, solamente en el punto 0, 0 el gradiente 0 o las derivadas parciales valen 0, así que este es un punto crítico, de acuerdo con la definición. ¿Qué podemos decir de ese punto crítico? ¿Será máximo? ¿Será mínimo? En realidad no es ni uno ni lo otro, porque si tú consideras puntos de la forma f de x, 0, la imagen es menos x cuadrado, y si consideras puntos de la forma 0, y la imagen es y cuadrado, lo que está diciendo es que ese punto que está ahí no es máximo porque cuando tú trabajas, cuando tú, digámoslo, te vas por esta trayectoria, si lo hablamos en el lenguaje de límite, si te vas por esa trayectoria, la gráfica es algo así, y así que entonces ese punto sería como un máximo, ese es el 0, 0, sería como la mayor imagen, porque la gráfica sería como esto, ahí, pero si escoges otra trayectoria, que sería esta, la gráfica es algo así, como la que se está pintando, pintarla en rojo. Y por lo tanto ese punto sería la menor imagen, entonces no puede ocurrir. Recuerda que, que se alcanza la mayor y menor imagen, localmente tiene que ser en todo un disco, independiente de los puntos que vivan aquí, se tiene la mayor imagen o la menor imagen, pero lo que está ocurriendo es que si tú te paras en cualquier disco, tú tienes que, para ese tipo de puntos, ahí se alcanza la menor imagen, la mayor imagen en el 0, 0, pero para estos otros ocurre todo lo contrario. ¿Okay? Por lo tanto, ese punto no es ni de máximo ni de mínimo. Ese es un punto silla. Los puntos silla son algo como esto. Geométricamente se le llama silla más o menos porque en realidad se le llama silla por otra razón, pero esta es un buen prototipo de ese tipo de puntos. Fíjate que aquí el gradiente es 0 o las derivadas parciales valen 0, no es ni máximo ni de mínimo. Otro ejemplo sería este. Si consideramos la función f de x, ahí, x menos 1 elevado a un tercio, x cuadrado, vamos a encontrar los puntos, encontremos los puntos críticos de esta función. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos? Calculemos primero las derivadas parciales, igualemos a 0. Lo que estamos haciendo es calcular los puntos críticos. Los puntos críticos se calculan así. Calcula las derivadas parciales y lo iguala a 0, obtiene este sistema de ecuaciones y trabajas los x, y que verifican estas dos ecuaciones. ¿Okay? En este caso, derivamos respecto a x, derivamos respecto a y. Fíjate que la derivada respecto a x, al igualar a 0, nos va a dar que el x es 0, o bien el y es 1, ¿correcto? Y la derivada parcial respecto a y, si la igualamos a 0, el x tiene que ser 0. Recuerda que el y no puede ser 1, ¿sí? Está dividiendo por 0. Entonces, lo que uno puede concluir acá, en este ejemplo, es que en puntos de la forma 0, y, ambas derivadas parciales son 0, cuando el y no es 1. Así que tenemos un conjunto grande de puntos críticos, que sería todo el eje Y, excepto el origen, excepto el 1, 1 ahí. Todo este sería lleno de puntos críticos, excepto ese. Ese punto no está, no es punto crítico. Ahí, igual 1. Todos los puntos que están en esa recta son puntos críticos para la función. Y también son puntos críticos los que están en esa línea, puntos de la forma x, 1, porque la derivada respecto a y no existe.
en esos puntos. La derivada parcial respecto a I en el punto con segunda coordenada 1 no existe. Así que esa otra línea también nos da puntos críticos. Así que tengo dos rectas que son llenas de puntos críticos. Lo que va a ocurrir entonces lo que va a ocurrir es que todos esos puntos son puntusillas. ¿Mm? Si escogemos I1 menor que 1 mayor que 2, entonces la imagen por la función es negativa y es menor que la imagen por x2 de f de i2, que es 0, y también ocurre con los puntos de la forma 0, i. Así que todos esos son puntusillas para esa función que está ahí. ¿Okay? Tenemos un conjunto grande. Bueno, entonces tenemos ya el primer criterio que dice que si derivamos igualamos a 0, aquí por derivada entiéndase que es el gradiente o un sistema de ecuaciones con las derivadas parciales igual a 0. Y tenemos este segundo criterio que se llama el criterio de la segunda derivada. A ver, criterio de la segunda derivada en una variable. ¿Qué dice el criterio de la segunda en una variable? Recuerde, x0 con f' de x0 es 0. O sea, un punto crítico, x0 interior. Un punto interior. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Dice, si existe la segunda derivada, en el punto x0, uno tiene la segunda derivada en x0 es mayor que 0, implica que x0 es mínimo, ¿no? Local. Y si la segunda derivada es en x0 es negativa, el punto de máximo local. Ya, el problema es que en dos variables, ¿qué significa f segunda? En dos variables, f segunda, ¿qué es lo que es? Bueno, f segunda podría ser esto. Estas son f segundas en dos variables. Estas. Aquí tengo las derivadas parciales de segundo orden para una función en dos variables. Aquí estamos pensando que las derivadas mixtas son iguales, es de clase C2. Entonces hay un criterio que involucra segundas derivadas. Involucra todas estas tres derivadas. ¿Cuál es ese criterio? El que vamos a comentar acá. Si queda tiempo, vamos a explicar por qué tiene que hacerse de esta manera. El criterio es el siguiente. Dice, suponga que la función y sus primera y segunda derivadas parciales son continuas en un punto. Ya, en un disco que contiene ese punto. Ya. Suponga que el punto es un punto crítico. O sea, las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales son 0 ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio? Es un poco extraño en este contexto todavía, pero dice lo siguiente. Dice, si nosotros formamos el siguiente número, lo vamos a destacar después, formamos el siguiente número, que es este. ¿Ya? F de XX, f de y menos el cuadrado de la derivada mixta, si ese número es positivo al evaluarlo una vez, y la derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a x, evaluada en AB, es negativa, el punto de máximo. Si ese número es positivo y la segunda derivada es en x es mayor que 0, es mínimo. Y si ese número es negativo, el punto de silla. Si la derivada es 0, si ese número es 0 ahí, puede ocurrir, el criterio no es concluyente. Este es el equivalente a que en el criterio de la segunda derivada en una variable, la segunda derivada sea 0. Recuerde que en el criterio en una variable dice que si la segunda derivada en el punto es 0, no hay información. No podemos decidir. ¿Qué significa eso? Que el punto puede que el punto sea máximo
Puede que el punto sea mínimo, puede que no sea ninguno de esos. ¿Mm? No hay información. Bueno, este punto se llama punto de inflexión, ¿cierto? Si la segunda derivada es cero. Punto de inflexión. Bueno, eso lo mismo va a ocurrir acá. Si este número extraño al calcularlo en el punto AB es cero, no hay información. El criterio no podemos concluir nada de ahí. Hay otra manera, tendríamos que buscar otra manera de estudiar el comportamiento de la función. Bueno, vamos a aceptar este criterio y vamos a trabajar con él. Si queda un poco de tiempo, bueno, más adelante lo vamos a contar en un contexto un poco más general. Vamos a darle nombre a ese número raro que aparece ahí. Si uno se da cuenta de ese detalle, la cosa va a seguir caminando. Mira, ese número que aparece ahí, derivada segunda respecto a x multiplicada por derivada segunda respecto a y, menos el cuadrado de la derivada mixta, ese es el determinante de esta matriz. Y esta es la matriz hessiana que nosotros estudiamos en la clase anterior, para una función de dos variables. Por lo tanto, el determinante de la matriz hessiana va a ser ese número va a ser el que está aplicándose en la regla, en el teorema. Ese determinante se llama el hessiano, de la función en el punto. Ya, y yo lo voy a anotar de esta manera, no hay una anotación estándar, aquí hay que tener cuidado, yo lo estoy anotando de esta manera, así. No es estándar. La anotación, yo estoy usando esta anotación para indicar, vamos a calcular ese número que está ahí. ¿Ya? A uno le llaman delta ese número, como una especie de discriminante. Lo voy a anotar de esa manera. ¿Ya? Entonces, si el hessiano es positivo, tú puedes decidir. ¿Okay? Si el hessiano es positivo, si ese número es positivo, fíjate que si este número, si este número es positivo, necesariamente este distinto de cero y este distinto de cero. Si alguno de estos dos números es cero, este número es negativo. Pero como es positivo, alguno de estos ya es distinto de cero. Ya podemos entrar a aplicar el método siempre, si el hessiano es positivo. ¿Mm? Entonces, cuando el hessiano es positivo, uno se fija o mira este término, también puede mirar el otro, pero mira este término y si es positivo, si ese número es positivo, mínimo, si es negativo, es máximo. Eso es lo que dice el criterio. Eso es lo que está diciendo el criterio. Ahí. Máximo local, mínimo local. Bien, veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. A ver, tomemos la función f de x igual a la expresión que aparece ahí. Y lo que vamos a calcular es los puntos críticos. Los puntos críticos y determinemos la naturaleza de los puntos. ¿Cuáles son? Si es posible determinar cuáles son máximos y mínimos. Entonces, apliquemos el procedimiento. Esta función es derivable en todo R2, así que los puntos críticos van a ser los puntos donde la derivada es cero. Y cuando hablamos donde la derivada debe entenderse en este contexto, calculamos las derivadas parciales y el igualado a cero, y aquí tengo un sistema de ecuaciones. En este caso particular es un sistema lineal de ecuaciones, es un sistema 2×2, entonces obtenemos la solución de ese sistema, es bastante fácil el cálculo. La solución del sistema es x igual y igual menos 2. Así que este es un punto crítico, y de hecho el único punto crítico que tiene la función. Vamos a calcular las segundas derivadas, la derivada respecto a x, la derivada respecto a y la mixta. Bueno, aquí los cálculos van a dar estos, bastante directos los cálculos. Ahí, las derivadas parciales respecto a x y ahí la segunda derivada coinciden y la derivada mixta es 1. Y entonces si nosotros formamos este número, esta expresión en este caso es constante, vale 3. Es una función constante en particular evaluada en menos 2, 2. Y la derivada respecto a x también es constante, así que es negativo. Por lo tanto, tiene un punto de máximo. Hay un máximo local. Y
Y f de menos 2 es 9. Ese es el máximo local. Entonces se produce algo así, ¿no? La gráfica, si hacemos la gráfica de eso que está ahí, va a producir, este es f de menos 2, 2. Localmente entonces va a ocurrir esto. Hay un máximo ahí. Entonces aquí queda la pregunta, este problema bastante más difícil. ¿Será la mayor imagen ahí? Estamos hablando en todo el R2. Ese es un problema en general difícil. ¿Será absoluto? Problema difícil ahí. A ver, tomemos la función f de x y x cubo más y cubo 3x más 1. Vamos a calcular los puntos críticos de nuevo. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos donde la función es diferenciable y los puntos donde la diferencial es 0. En este caso la función es diferencial en todo R2, así que los puntos críticos salen de ahí. Calcular la derivada parcial igual a 0. Ya, llegamos a este sistema de ecuaciones. Y ahora hay que empezar a jugar con el sistema. Hay que empezar a mezclar las ecuaciones sabiamente aquí. No hay ninguna receta, solamente empezar a mirar. Veamos entonces. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Por ejemplo, de la ecuación 1 tenemos que y igual menos x cuadrado. Y lo insertamos en la ecuación 2. Menos x es igual a y cuadrado, pero y es menos x, así que queda que menos x es x a la cuarta. Y de aquí deducimos que el x es 0 o bien 1 y menos 1. En realidad x es 0 o x es menos 1. Son los valores de x. ¿Mm? Y por lo tanto, entonces obtenemos los puntos de coordenadas 0, 0 y menos 1, menos 1. Esos son los puntos críticos de esta función, las soluciones de este sistema. ¿Okay? Esos son los puntos críticos. Y ahora queremos calcular este objeto, que es el hessiano, y evaluarlo en cada uno de estos valores. Entonces vamos a calculamos la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, la derivada mixta, y vamos a formar la expresión. Aquí estoy formando la expresión, que es una función que depende de x y de y. En el ejemplo anterior era constante, aquí ahora no es constante, es esa, y la vamos a evaluar en los puntos correspondientes. Vamos a evaluarla en 0, 0, y en menos 1, menos 1. En 0, 0 da negativo el hessiano, por lo tanto es punto silla. Vamos a decir que silla ese punto. Y en menos 1, menos 1, nos da que el hessiano es positivo, 27, y la derivada respecto a x es negativa. Así que es un punto de máximo local. Hay un máximo local ahí. Y el máximo local es E2 para esa función que está ahí. ¿Okay? Tenemos otro ejemplo acá. Bueno, si evaluamos nuevamente ahora, las derivadas son 0, llegamos al sistema de ecuaciones. El y vale 1 de la segunda ecuación y de la primera el x es 0 o bien es x más menos un medio. Aquí ya es bastante fácil el cálculo. Aquí tengo estos 3 puntos. Los puntos críticos, calculamos las derivadas segundas respecto a x y a y y cruzada, y llegamos a obtener el hessiano, ahí, que lo evaluamos en los puntos 0, 1, 1 medio 1 y menos 1 medio 1, y obtenemos que uno es silla y los otros son mínimos locales. La segunda derivada, hessiano es positivo con las derivadas respecto a x que están ahí. Uno es mínimo local. Aquí lo repetí. Estoy evaluando en... Aquí el cálculo que estoy haciendo es el siguiente. Mira, nosotros podemos concluir lo siguiente. Mira, la función original era esta. Ahí. Y resulta que si completan los cuadrados en x y en y, llegamos a esto, que es mayor o igual que menos un octavo, que es justamente la imagen de ese punto. Estamos diciendo que
g de x, y es mayor o igual que la imagen más menos 1/2, o sea, este punto tiene, ahí se alcanza la menor imagen en todo R2. Así que ese mínimo que era local, es decir, que hay garantía, lo que estamos diciendo, la palabra local significa que si te paras en el punto de coordenada 1/2, ahí, tiene garantía absoluta de que si hay un pequeño disco centrado en ese punto, donde ahí se alcanza la menor imagen. Pero este cálculo nos garantiza que esa imagen es la más chica en todo R2. Así que ese mínimo pasa a ser absoluto. La menor imagen se alcanza. Todos los criterios de derivada te garantizan esto. Uno tiene que buscar, con otro tipo de argumento, uno puede garantizar que ese mínimo o máximo es el absoluto. Y en este caso sale por este cálculo que comenté. Bueno, ya, este ejemplo es importante. Ahí. Fíjate que hemos trabajado solamente con funciones en dos variables. ¿Qué pasa si tiene tres variables? Vamos a comentarlo pronto. Este ejemplo es importante por lo que viene a continuación. Mira. Voy a hacer el dibujo acá. Vamos a trabajar la función en este intervalo, en este rectángulo. En el rectángulo menos 3, 3, cruz, menos 1, 1. Menos 1, 1. Es en este rectángulo. Entonces la pregunta es, el dominio D es este. El rectángulo, ese conjunto es cerrado y acotado. Por lo tanto, la función, que es continua, alcanza su mayor y menor imagen aquí. Hay un punto, al menos un punto, hay al menos un punto donde se alcanza la mayor imagen. Existen, no sé dónde está, donde se alcanza la mayor imagen. Está garantizado eso. Aquí van a haber máximo y mínimo absoluto. ¿Cómo vamos a encontrar? La teoría garantiza que hay puntos extremos. Entonces, vamos a dividir el trabajo en dos partes. La primera parte es trabajando dentro del rectángulo, es decir, sin considerar el borde. Y la otra parte es trabajar en los bordes. Es decir, aquí, aquí, ahí y ahí. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, en la primera parte, como vamos a trabajar en el interior de ese rectángulo, lo que vamos a aplicar es lo anterior, es decir, vamos a encontrar los puntos críticos en el conjunto, en el interior, llamemos este R, en el conjunto R. ¿Cómo encontramos los puntos de máximo y de mínimo ahí? Bueno, o los puntos críticos, con derivadas. Vamos a calcular las derivadas parciales. Calculamos las derivadas parciales, la vamos a igualar a 0. Este es un sistema de ecuaciones que es fácil de darse cuenta que la solución del sistema lineal es el x ahí es 0. Así que lo que nosotros vamos a concluir que esta función tiene un punto crítico en el interior donde la derivada es 0. Ahí hay un punto crítico. ¿Ya? Ahí tiene un punto crítico. Resulta que este punto crítico, que es el 0, 0, aplicamos el criterio de la segunda derivada y nos da que el gesiano es negativo ahí. ¿Por qué? Porque calculamos la derivada respecto a x ahí cruzada y hacemos el cálculo, nos da negativo. Por lo tanto, 0, 0 es un punto silla. En 0, 0 no hay ni máximo ni mínimo, pero hay máximos y mínimos, porque el conjunto es cerrado y acotado. ¿Dónde se encuentran? Sabemos que existen. No, no están en la región que está churada en verde. Deben estar en los bordes, entonces. Los máximos y los mínimos, que sé que existen, deben estar ahí. Deben estar en alguno de estos puntos, en alguna parte de los bordes. Entonces tenemos que estudiar, trabajar en los bordes. ¿Cómo trabajamos los bordes? Bueno, en los bordes tenemos que darnos cuenta en este caso que los bordes están dados por cierta ecuación. Por ejemplo,
El borde que está a la izquierda, este borde, es cuando x es 3. Todos los puntos que están ahí son puntos de la forma 3,i. ¿Ok? Todos los puntos que están en esa línea y los que están en esta otra línea, todos los puntos que están en esta otra línea son puntos de la forma x,1, porque es el rectángulo de coordenadas ahí 1,1. Es el 1 menos 1, 1. Entonces, los puntos del borde son puntos de la forma variable, la segunda o primera coordenada está fija. Entonces, en el borde superior, digámoslo, en este, todos los puntos son de la forma x,1. Entonces, si evaluamos la función en los puntos de la forma x,1, nos queda una función en una sola variable, que es la variable x, porque el y vale 1. Estamos tomando y igual 1 acá. Y igual 1. Nos queda entonces una función de una variable que se está trabajando en este intervalo, porque la variable x se mueve entre menos 3 y 3. Entonces lo que uno hace es analizar los máximos y los mínimos de esta función de una variable en ese intervalo. Cálculo 1 entonces. Uno puede mostrar que los máximos y los mínimos, el mínimo y el máximo se alcanzan en menos 2 y 3. Bueno, aquí podemos calcular la derivada, igualar a 0, encontrar los puntos y usar todos los criterios de una variable o darte cuenta que esto es una parábola y el vértice, las coordenadas de x del vértice quedan en ese intervalo. Bueno, alcanza su máximo y su mínimo en menos 2, su mínimo en menos 2 y el máximo en 3 para esa función. Entonces vamos a repetir el mismo razonamiento. ¿Qué pasa si ahora trabajamos en el borde inferior? En el borde inferior, ¿cómo son todos los puntos del borde inferior? Los puntos del borde inferior son puntos de la forma x, menos 1. Puntos de la forma x, menos 1. Entonces, para los puntos de la forma x, menos 1, nos queda también una función en una variable que es esta. Ahí. Y entonces, ahora esta función, lo que hacemos es, alcanza el mínimo, estamos trabajando en ese mismo intervalo, alcanza su mínimo y máximo en 2 y menos 3. Ahora, en los bordes laterales, digámoslo, en este, los puntos son de la forma 3,i, ahora el x vale 3, nos queda esta función, pero en la variable i ahora, de una variable, pero y ahora el i se mueve en ese intervalo, y uno puede mostrar que alcanza el mínimo y el máximo en menos 1 y 1, y si ahora trabajamos en el borde izquierdo, en ese borde, que son puntos de la forma x, o menos 3, i, menos 3, i, nos queda esta función en una variable, y entonces esa función en una variable la podemos trabajar calculando los máximos y los mínimos para esa función en ese intervalo, y el mínimo se alcanza en menos 1 y en 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener son todos estos puntos que están ubicados en el borde. Este es 3, este es menos 3, este es menos 1 y este es 1. Aquí está el rectángulo. Estamos trabajando solo en el borde. Los puntos que obtenemos son los puntos de coordenada, el punto menos 2, 1. Ahí está el punto menos 2, 1. Fíjate que ese punto no es un punto que está en la esquina. Es un punto que está ahí. Es el 1. Ese punto es el punto de coordenada menos 2, 1. ¿Qué otro punto está? El punto 2, menos 1. 2, menos 1. Ese es otro punto. Tengo el punto, tengo otro punto. Tenemos los puntos 3,1. Ese es otro punto. 3,1. Y menos 3, menos 1. Ahí está el otro punto. Entonces, lo que indica la teoría es que los máximos y los puntos de máximo y de mínimo se encuentran en el borde, en el interior no hay nada, y debe ser alguno de esos puntos que están ahí.
¿Cómo saber cuál de esos puntos es el mayor, es el máximo o mínimo? Bueno, lo que hacemos es evaluar. Uno lo que hace es pues, evaluar la función en cada uno de los puntos y quedarse con aquellos puntos donde se alcanza la mayor y menor imagen. Fíjate que en estos dos puntos se alcanza la imagen 22 y en estos otros puntos se alcanza la imagen -3. Así que A y B son máximos absolutos y C y D son los mínimos absolutos. ¿Ok? Esta es la ventaja de que trabajar de tener garantía de que hay máximos y mínimos absolutos para la función porque el dominio era un compacto. Entonces, uno tiene que hacer la separación en trabajar en el interior con los criterios de derivada y en el borde hay que empezar a mirar en el borde de manera particular. Quiero terminar con esto y vamos a retomar desde acá. Mira, el razonamiento que se aplicó para obtener los máximos y los mínimos en una región cerrada y acotada, lo podemos estandarizar como sigue. Primero trabajamos en el interior de la región, y en el interior de la región obtenemos máximos, o para obtener máximo y mínimo, aquí se aplican las derivadas parciales, cuando corresponda, y en los puntos donde no hay derivada adentro, y después en el borde. En los puntos frontera uno tiene que trabajar aparte, como lo acabamos de hacer acá. ¿Okay? En los puntos frontera puede tener máximo. ¿Mm? Y entonces, una vez que hayamos encontrado todos los candidatos, ¿sí? Recuerda que lo que en el interior, cuando uno trabaja en el interior, puede tener cosas locales, si aplica el criterio, o puntos silla, y en el borde puede tener candidatos también. Lo que uno hace entonces es tomar todo ese listado y evaluar. Uno tiene que evaluar todos los puntos eh, y quedarse con aquellos puntos donde se alcanza la menor y la mayor imagen. Porque la teoría indica que los puntos donde se alcanza el máximo y el mínimo debe estar o bien ahí, porque es ahí, existen. ¿Ya? Cuando la región es cerrada y acotada, insisto aquí, cuando la región es cerrada y acotada, hay garantía de máximo y de mínimo. Cuando la región no tiene esa propiedad, no hay garantía. Entonces uno tiene que hacer otras cosas. Bueno, aquí vamos a plantear un ejemplo, vamos a retomar desde aquí la próxima clase. Bueno, todo esto que hemos comentado, dejo de compartir aquí.